tenemos en línea a nuestro amigo César Monge, como es el director nacional del partido Creo. Liliana. Sí, bueno, una vez más nuestro saludo para César Monge y nuestro agradecimiento por conceder estos minutos para el programa ¿Hasta cuándo? Aquí en Valencia, España. Esto es lo que permite la tecnología, que la pongamos al servicio de la democracia y de la posibilidad de encontrarnos alrededor de las ideas que definitivamente nos unen para hacer más y mejor democracia en nuestros países. Ha comenzado recientemente, ya oficialmente, la campaña electoral en Ecuador el pasado 3 de enero, así que comenzaremos por conversar con César Monge, director nacional del partido Creo, sobre estos primeros 12 días de campaña. Una vez más, nuestro saludo y gracias por atendernos, César Monge. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo muy grande a toda la comunidad, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana, que nos escucha a través de este importante medio de comunicación, y decirles pues que en Ecuador efectivamente acaba de iniciarse más que una campaña, yo diría el inicio de un proceso de cambio muy importante para el Ecuador, un proceso histórico después de 10 años de un gobierno que hoy hace estragos con denuncias de corrupción muy grandes, denuncias de corrupción que incluso tienen ramificaciones internacionales. Un poco lo que se está viviendo hoy acá por el Ecuador es una esperanza de que vengan días mejores, de alguna manera las ganas de que la situación hoy por hoy cambie, porque además de que el Ecuador atraviesa, yo diría, uno de los más importantes escándalos de corrupción de los últimos años. En paralelo vivimos una crisis económica muy profunda que tiene a la mayoría de los ecuatorianos sin un empleo formal, sin poder estar afiliados a ninguna seguridad social y sin tener un ingreso fijo que de alguna manera le dé la tranquilidad que aspiran la mayoría de las familias en el Ecuador. Así que este proceso de cambio que tiene en los próximos 30 y pico de días su capítulo final, todos esperamos que de alguna manera genere primero una segunda vuelta electoral, que eso es por lo menos lo que hoy nos dicen las encuestas, los números, y que finalmente en esa segunda vuelta electoral el pueblo ecuatoriano pues ratifique esa esperanza de cambio en las urnas y podamos iniciar un nuevo proceso con miras al futuro. Si bien es cierto, César, el pasado 3 de enero pues comenzó oficialmente la campaña electoral en Ecuador, ¿qué balance hace de estos primeros 12 días de la campaña para el partido Creo? Bueno, nosotros empezamos nuestra joven historia política en el año 2012, cuando el movimiento político nacional Creo nació. Nos tocó nacer en pleno año electoral y obviamente eso presentó algunas dificultades para nosotros porque no pudimos tener un proceso de formación como lo hubiéramos querido por el hecho de que nacimos justamente en la mitad de un año electoral. Sin embargo, yo diría que hoy por hoy, después de haber pasado por esa primera experiencia política allá en el año 2012-2013, hemos tenido la posibilidad de tener casi 4 años de un trabajo continuo, de un trabajo muy arduo, de formar lo que hoy inclusive nuestros contrincantes políticos reconocen como la mayor estructura territorial de cualquier movimiento político, no solamente a nivel nacional, sino también en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina. Es decir, se ha trabajado muy fuertemente, con mucha gente muy valiosa, muchos dirigentes en los territorios, en el exterior y en el Ecuador, por supuesto, en cada una de las provincias, cantones y parroquias, en armar una gran estructura. Y esto, pues, hoy por hoy se lo ve, se lo palpa. Digamos que hoy estamos cosechando
los frutos de un trabajo muy, muy intenso. Así que lo que hoy vivimos es completamente distinto a lo que se vivió en el 2012-2013. Acabamos de estar hace pocas horas en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, un territorio que ha sido tradicionalmente, o que fue tradicionalmente, una provincia muy cercana al gobierno, muy cercana a Alianza País, y en las últimas horas, cuando nos tocó estar en las calles de esa ciudad, pues a decir por los propios medios de comunicación locales, se vio una de las mayores concentraciones humanas de la última década, ¿no? Es decir, mucho entusiasmo, la gente en las calles, eran ríos de gente, y yo creo que eso de alguna manera lo que te refleja es una organización política que ha llegado a un momento de fortalecimiento importante después de mucho trabajo, y un entusiasmo de la gente por buscar a un líder como Guillermo Lasso, que cree, porque por su hoja de vida y su experiencia generando empleo durante muchos años, va a poder darle la vuelta a esta situación económica grave que vive el Ecuador y poder generar las oportunidades que quiere la mayoría. Así que hemos visto una combinación de estos dos elementos que creo que nos dan una proyección muy, muy interesante frente a la primera vuelta en los próximos días. A propósito de lo que acaba de mencionar, que es una suerte de resumen de cómo ha crecido en poco tiempo el movimiento Creo en Ecuador, sumando voluntades en el transcurso de estos últimos meses, le quisiéramos preguntar entonces, a la fecha, ¿con cuántos aliados cuenta hoy día el partido? ¿Cuántas son las alianzas hechas en los últimos meses para enfrentar las próximas elecciones del próximo 19 de febrero? Bueno, más allá de haber formado nuestra propia estructura, que yo creo que es la base de cualquier organización política, y en nuestro caso es fundamental, porque esa gran estructura territorial nos va a permitir no solamente trabajar con mucha fuerza, sino poder cuidar los votos el día de la elección, porque en el Ecuador, a diferencia de otros países, contamos con un árbitro electoral, es decir, con lo que se llama acá el Consejo Nacional Electoral, que es básicamente dominado por el partido de gobierno, es decir, quienes presiden ese organismo, que debe ser el árbitro electoral, son personas que pasaron por las filas de Alianza País, y cuando salen de este organismo de control electoral, salen a trabajar en la presidencia de la República, en la oficina del presidente Correa. Entonces es tremendamente importante haber podido trabajar en una estructura propia que ahora nos va a permitir cuidar los votos y garantizar que se respete la voluntad popular. Pero más allá de aquello, hace más o menos 1 año y medio, casi 2 años, nosotros con Guillermo Lasso y algunos dirigentes de Creo, llegamos a la conclusión de que para enfrentar lo que se venía era importante ampliar un poco el abanico de trabajo político, de apoyo político, y así fue como nació una plataforma de unidad muy diversa que se llamó Compromiso Ecuador. Y Compromiso Ecuador empezó con un grupo de 2 o 3 actores políticos, organizaciones políticas, dentro de la cual se encontraba Creo, y luego fue creciendo de manera muy importante hasta convertirse en la mayor plataforma de unidad multipartidista, con organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas, actores políticos, actores sociales, movimientos locales, movimientos nacionales, y esa plataforma de unidad nos ha permitido unir a este proceso a gente que no necesariamente coincide con nosotros en el 100% de nuestras ideas, pero que de alguna manera coincide en lo fundamental, coincide en la necesidad de cambio, en la necesidad de generar plazas de trabajo, de generarle una tranquilidad a la familia ecuatoriana. Así que este ha sido un punto de apoyo, me refiero a Compromiso Ecuador, esta plataforma de unidad, ha sido un punto de apoyo muy, muy importante, y hoy por hoy algunos de los candidatos de Creo no solamente provienen, para las próximas elecciones me refiero, no solamente provienen
de la estructura de Creo, sino también de esta plataforma de unidad que se llama Compromiso Ecuador. Y en esa misma línea de inclusión y apertura, hace relativamente pocas semanas, par de meses diría yo, Creo logró ampliar incluso más su rango de colaboración con otras organizaciones políticas, y fue así como llegamos a una alianza política con 6 movimientos locales que tenían y que tienen fortalezas particulares en lugares como Santo Domingo de los Colorados, como en Chimborazo, como en Bolívar, donde hicimos alianzas entre movimientos locales y el movimiento Creo, y 2 alianzas nacionales que nos han permitido fortalecernos, como por ejemplo el movimiento político del prefecto de la provincia de la Azuay, Paul Carrasco, el movimiento de él que se llama Juntos Podemos, un movimiento de carácter no solamente provincial en Azuay, sino de carácter nacional, y el movimiento Suma, que es un movimiento que en las últimas elecciones seccionales obtuvo una cantidad muy importante de alcaldes y prefectos en el Ecuador. Así que creo que, como dicen, las estrellas se han ido alineando, y estas alianzas son las que nos han permitido, y creo que las que nos van a permitir llegar con mucha más fuerza al próximo proceso del 19 de febrero. César, si es bien cierto, frente al enorme recurso con que cuenta el partido oficialista para la campaña, ¿cómo se está financiando Creo en Ecuador y en el exterior? Mira, esto es un tema siempre complicado, siempre difícil, porque lamentablemente no existe en el Ecuador un control equitativo para todos en materia de gasto electoral. ¿A qué me refiero cuando digo esto? El movimiento de gobierno utiliza los recursos del Estado, utiliza los medios de comunicación gubernamentales, utiliza las cadenas de los fines de semana para promocionar a sus candidatos y atacar a otros. Utiliza, inclusive en la campaña anterior, se utilizaron recursos del gobierno venezolano en la campaña ecuatoriana, cosa que nosotros denunciamos públicamente. Es decir, existe una suerte de trampa por parte del movimiento oficialista, lo que hace que nosotros realmente estemos enfrentados no contra un partido político. Si la pelea fuera partido político versus partido político, créame que pues las condiciones fueran completamente diferentes y estuviéramos hablando de una ventaja muy importante para nosotros, palmo a palmo. El problema es que nosotros competimos contra el candidato Estado o contra el Estado ecuatoriano, y ahí no hay escrúpulos para utilizar los recursos públicos para fines de la campaña electoral del movimiento Alianza País. Y esto, por si acaso, ha sido denunciado públicamente. Esto no es algo que me lo estoy inventando, ¿no? Pero no hay un organismo de control que lo sancione. Así que ahí hay una desventaja que nos hace que nosotros tengamos que multiplicar esfuerzos para tratar de ponernos al mismo nivel. Nos hace tener que trabajar mucho más fuerte, y Creo finalmente se financia a través de las donaciones que hacen amigos en pequeñas cantidades, algunos un poquito más. Nosotros no exigimos donaciones a quienes forman parte de Creo, pero sí tenemos un área en la organización dedicada exclusivamente a tratar de tocar las puertas de gente amiga, a tratar de conseguir recursos. Es una tarea difícil, especialmente cuando el Ecuador atraviesa por una crisis económica muy profunda, pero esas son las condiciones. Tampoco estamos sentados llorando sobre la leche derramada, como dicen, ¿no? Sabemos que tenemos la cancha inclinada, el árbitro en contra, pero yo creo que cuando hay voluntad, hay fuerza, hay determinación, y cuando se lucha por una causa que va más allá del beneficio económico de tener un empleo con el Estado y entonces tener que ir a una marcha del movimiento oficialista, porque si trabajas para el Estado y no asistes te sancionan. Yo creo que la voluntad ciudadana al final del día es una herramienta muy, muy potente, y nosotros estamos contando con que ese esfuerzo, ese trabajo, esa unidad de miles de voluntades finalmente nos lleven a este cambio que hoy el Ecuador lo necesita más que nunca, ¿no?
Son las 2:23 de la tarde, las 14:23, y nosotros seguimos en esta transmisión especial por Facebook Live. Gracias a todos los que ya se han unido a esta transmisión donde quiera que se encuentren. Seguimos conversando con el director nacional del partido Creo. Nos atiende desde Guayaquil, en Ecuador. En el Sky se mantiene César Monge, así que seguimos conversando con él. Ha puesto usted sobre el tapete hasta ahora un punto muy importante, y es cómo enfrentar al Estado candidato. Desde que el CNE Ecuador dio a conocer el padrón electoral para las elecciones 2017, usted y otras personalidades de la política ecuatoriana han hecho denuncias sobre irregularidades tales como doble cedulado, fallecidos que aparecen como activos y hasta extranjeros con cédula ecuatoriana. A la fecha, César Monge, ¿han sido atendidas y corregidas esas irregularidades denunciadas? No, la verdad es que no, y no van a ser atendidas tampoco. Solamente para no cansarlos con tanto detalle, déjenme coger uno de los casos que ustedes han mencionado y que tiene que ver con los ecuatorianos que viven en el exterior, ¿no? Nosotros, producto de una investigación que fue realizada por el ex secretario nacional del migrante del gobierno de Rafael Correa, un señor que se llama William Murillo, que, como les digo, trabajó en el gobierno de Rafael Correa. Él hizo una presentación pública donde revelaba que ciudadanos ecuatorianos que estaban empadronados en el exterior aparecían como si hubieran votado en las elecciones seccionales. Y como ustedes conocen, y si no lo conocen, pues simplemente lo recuerdo, los ciudadanos ecuatorianos que viven en el exterior no pueden legalmente votar en las elecciones seccionales, es decir, las elecciones para alcaldes, para prefectos, para concejales, sino más bien votan en las elecciones presidenciales, las que estamos a pocos días de tener. Pero curiosamente, insisto, ciudadanos ecuatorianos empadronados en el exterior aparecían incluso dentro de una página web oficial que se llamaba Voto Seguro, donde uno ingresaba a la cédula de los ciudadanos y le arrojaba si había o no había votado, en qué mesa y en qué lugar específico había votado. Entonces se encontró una cantidad importante de ecuatorianos que viviendo en el exterior no podían haber votado en las elecciones seccionales. Incluso ecuatorianos que de alguna manera tenían una notoriedad pública, como el ex periodista de diario El Universo, el mayor diario de circulación nacional, un señor que se llama Emilio Palacio, que vivía y vive todavía exiliado en los Estados Unidos, y que era pues imposible que haya estado en las elecciones seccionales pasadas, porque él tuvo que salir del Ecuador para que el gobierno no lo apresara por una supuesta difamación. Él era una de las personas que aparecía habiendo votado en las elecciones seccionales anteriores, cuando era de conocimiento público que tenía varios años exiliado. Entonces, estas son las cosas que, digamos, al conocerlas, nosotros las denunciamos públicamente, y al final del día lo que obtuvimos de regreso fue que el fiscal Chiriboga, el fiscal general del Ecuador, un señor que se llama Galo Chiriboga, que es tío de Rafael Correa, tío del presidente de la República, nos llamara a nosotros, a mí personalmente, a la fiscalía, a declarar, a que me presentara, es decir, digamos, algo absurdo, ¿no? Porque nosotros éramos quienes decíamos, oigan, aquí hagan algo, aquí están existiendo estas irregularidades, y sin embargo nosotros éramos llamados a la fiscalía para de alguna manera pues intimidarnos, ¿no? Ese era el propósito del tío del señor Correa, del fiscal Chiriboga, ¿no? ¿Verdad? Así que eso es un poco lo que sucede en el Ecuador. Esto lo cuento como una anécdota para que cuando reflexionamos nuestro voto, y especialmente los ecuatorianos que viven en el exterior, que de alguna manera ven en países europeos una manera diferente de manejar la justicia, el proceso electoral, en fin,
no olviden lo que está pasando en el Ecuador y reflexionen muy profundamente sobre el tipo de país que estamos formando, ¿no? Y sobre la necesidad de cambiar este tipo de cosas donde un solo poder cree que el Ecuador es una hacienda y que pueden como capataces hacer lo que les da la gana. Así que eso es un poco lo que estamos viviendo en Ecuador, pero insisto, yo creo que cuando uno en la vida hace las cosas mal, cuando uno en la vida hace las cosas chuecas, cuando uno en la vida se dedica a actividades tramposas, puede ser que por un periodo de tiempo la saque de alivio, ¿no? O no vea una consecuencia. Pero al final del día esto es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y llega un momento que la gente se cansa y dice basta, no más, y necesitamos un cambio. Y me parece que eso es lo que está pasando en el Ecuador. 10 años de este tipo de actitud prepotente, totalitaria, de atacar a todo el que piensa diferente, de intimidar con la justicia a todo aquel que reclama justicia justamente, creo que lleva a una saturación, a un cansancio. Y me parece que eso es lo que hoy está pasando en el Ecuador, y con la cereza en el pastel, que ahora pues todo este gran escándalo de corrupción con esta empresa brasilera de nombre Odebrecht, una empresa multinacional que hoy revela que ha repartido coimas en muchos países de Latinoamérica, uno de ellos en el Ecuador, para fines de ganar contratos, y que ha coimado a funcionarios del gobierno del señor Correa en una red de corrupción que realmente revela que en el Ecuador hemos sido administrados por una banda de delincuentes. Y esto de alguna manera suma al hartazgo que acababa de mencionar hace unos minutos. Si bien es cierto, César, ¿qué lectura hace usted en las encuestas que dan la ventaja a Lenín Moreno como presidente en primera vuelta? Bueno, yo quiero recordar, porque la verdad es que hay que ser objetivos en el análisis frío de los números, ¿no? Lenín Moreno era un funcionario público que durante su presidencia llegó a tener allá por el 87% de aceptación de gestión, es decir, era una persona con una tremenda popularidad por su trabajo con los discapacitados, pero yo diría que entre otras cosas fundamentalmente porque no tenía ningún desgaste en materia política, porque los temas importantes, los temas duros, los temas bravos, los temas de materia económica, de materia de desarrollo, de materia de empleo, eran áreas en las cuales Lenín Moreno no participaba, pero en lo absoluto. Es decir, digamos, no tenía que fajarse con los temas más duros de una administración pública. Eso por decisión del gobierno, pues así lo decidieron ellos. Y entonces se dedicaba exclusivamente a un área específica, social, donde pues es evidente que recibía pues los beneficios de esa acción social y no tenía el desgaste de la acción política tradicional o de la acción política más dura en el ejercicio del poder. Y de ese 87% a la fecha, Lenín Moreno ha ido poco a poco bajando esos números. Cuando el gobierno de Correa profundizó el totalitarismo y profundizó la violencia y la prepotencia, eso inevitablemente empezó a afectar a Lenín Moreno, que empezó a bajar del 87 al 74, del 74 al 62, del 62 al 57, y luego vino el proceso electoral, cuando ya se anunció que Lenín Moreno iba a ser candidato, y donde tuvo inevitablemente que empezar a hablar de las cosas que nunca habló cuando era vicepresidente, y la gente pues le empezó a preguntar y a cuestionar cosas que eran inevitables, y que ahora sí se le podía preguntar, porque no se olviden que Lenín Moreno, después de ser vicepresidente, se fue a vivir a Europa en un cargo diplomático pagado por los ecuatorianos, en una situación, digamos, lejos de todo lo que pasaba en el Ecuador, de todas las protestas en la calle,
de toda la criminalización de la protesta social, el encarcelamiento de dirigentes políticos y todo esto que digamos que inicialmente Lenín Moreno estaba un poco ausente, pero llegado al Ecuador y vuelto candidato ya no le quedaba más que hablar de estas cosas. Y hoy por hoy, de ese 57% que tenía el año pasado, un número tremendamente alto, esto ha ido en una especie de tobogán, bajando, y hoy, según las últimas encuestas, Lenín Moreno es un candidato que bordea el 34, 33%, que siendo un número importante, de todas maneras, en encuestas, siempre es importante ver cuál es el antecedente, es decir, cuál es la tendencia que uno ve durante un periodo de tiempo. Es como la economía, es decir, uno puede ver y decir, bueno, la economía crece al 4%, pero si en los últimos 4 años había un crecimiento anual del 9 o del 10%, entonces del 10 al 4, ahí hay un efecto que definitivamente es negativo. En las encuestas sucede un poco lo mismo. Así que un candidato que tenía el 87% de aprobación de gestión, hoy, estando al 32, 33, es evidente que hay un desgaste muy profundo, que es lo que hoy los especialistas concluyen, que si mañana fueran las elecciones, hubiera una segunda vuelta. Y yo creo que esa tendencia a la baja del candidato Moreno se va a mantener, y se va a mantener por el deterioro de lo que mencionaba yo hace unos minutos, de todos estos actos de corrupción de funcionarios del gobierno que en el área petrolera se los ha encontrado con fajos de billete escondidos en los techos de su casa, y todas estas cosas que cuando tú tienes a un país con un nivel de pobreza como vive el Ecuador, y cuando tienes a un país con el nivel de desempleo que hoy tienen en el Ecuador, y luego ves a funcionarios que primero vendían colchones, y que no tiene nada de malo vender colchones, lo que no hace sentido es que primero vendas colchones y luego te conviertas en el zar petrolero, y luego te descubran millones de dólares en cuentas en el exterior y fajos de billetes escondidos en tu casa. Y eso es lo que ha pasado con los empleados del señor Correa que trabajaban en Petroecuador. Y cuando eso sucede, a la gente le molesta, porque yo creo que a nadie le gusta tener que salir a fajarse a ver cómo pone el pan en la mesa, mientras que un grupo de vivos se la llevan de a gratis a punta del dinero del resto de los ecuatorianos. Así que esta es como una bola de nieve que ha sido muy difícil para el gobierno contenerla, y a esto se suma el nuevo escándalo relacionado con la Odebrecht, y yo creo que esto va a tener un efecto muy profundo que seguramente lo vamos a ver no solamente en la primera vuelta, sino finalmente en el cambio que veremos en la segunda vuelta. Hablar de Odebrecht y hablar del escándalo de Petroecuador es hablar de los papeles de Panamá, de los Panama Papers, porque es precisamente lo que permitió que se visibilizara para Ecuador y para el mundo lo que estaba ocurriendo, en particular con estas empresas y estos personeros del gobierno. Ante ese escenario tenemos ahora que por decreto presidencial a las elecciones generales del 19 de febrero se le va a sumar una consulta popular sobre los paraísos fiscales. A la hora del sufragio, ¿cree usted que esta doble elección podría confundir a los votantes? En todo caso, César Monge, ¿cuál es el objetivo del presidente Correa sumando esta consulta popular de los paraísos fiscales en el marco de las elecciones generales? Bueno, hay que un poco conocer o recordar el antecedente, ¿no? Cuando explotó el tema de los Panama Papers, que básicamente lo que reveló fue como un estudio jurídico en Panamá de nombre Mossack Fonseca había abierto cientos de miles de empresas de papel en Panamá, donde funcionarios públicos y figuras públicas de diferentes países escondían sus bienes y sus ganancias. Muchas veces esos bienes y esas ganancias producto de actividades de corrupción, actividades ilícitas. Y estas eran empresas de papel, es decir, eran compañías que
que no tenían, digamos, ningún negocio particular, que no es que representaba una actividad económica particular, eran empresas que no tenían personal, es decir, que no daban trabajo a nadie, eran empresas de papel, literalmente, en una hoja, ¿no? Y detrás de esa hoja una cuenta bancaria donde tenían ahí su dinero mal habido. Cuando esto revienta, el gobierno garantizó que ellos no tenían funcionario alguno que tuviera empresas de papel en Panamá. Y como la mentira tiene patas cortas, poco a poco empezó a salir la pus, y lo primero que se descubrió es que el fiscal general del Estado, el mismo señor Chiriboga al cual me referí hace unos minutos, tío de Correa, resulta que tenía una empresa de papel en Panamá y salía en los Panama Papers, en esta investigación. Y entonces resulta que este señor, que es el fiscal general del Estado, el que debe ser llamado a investigar este tema de los Panama Papers, salía en los Panama Papers. Y digamos, las ironías de la vida, ¿no? Este señor decía que iba a investigar algo donde él mismo había participado, una cosa, digamos, impresentable, grotescamente impresentable, ¿no? Y luego los funcionarios de Petroecuador, del señor Correa, empezaron también a salir ahí. Y luego se conoció que esas empresas de papel tenían cuentas bancarias con millones de dólares. Cuando esto sucedió, el presidente Correa empezó a decir que él no conocía a esos funcionarios. Pero la ironía de la vida es que Correa salía junto con su vicepresidente Jorge Glass en videos y en fotos con estos funcionarios que decían que no los conocían, ¿no? Incluso salían en videos refiriéndose a ellos. Entonces, ¿cómo te refieres a alguien? ¿Cómo sales en fotos con alguien? ¿Cómo nombras a alguien en puestos importantes en Petroecuador y luego dices que no lo conoces? O sea, una cosa que no tenía sentido. Ante esta situación, el presidente Correa quiso tratar de darle la vuelta a este hecho bochornoso y entonces dijo, vamos a hacer una consulta para que los ecuatorianos votemos si queremos o no que quienes van a cumplir una función pública o ser candidatos tengan patrimonios en paraísos fiscales. Y esto lo hizo con una razón. Él quería meter o quiso meter en un mismo saco a sus funcionarios corruptos con el candidato del movimiento Creo, Guillermo Lasso. ¿Y por qué quería hacer esto? Porque Guillermo Lasso, a diferencia de los funcionarios corruptos de Correa, tiene en Panamá, como la tiene, por ejemplo, en España, pues el Banco Santander. Ustedes saben que el Banco Santander, solamente para poner un ejemplo, tiene operaciones en España y tiene operaciones en Estados Unidos y tiene operaciones en Panamá y tiene operaciones en muchos países del mundo. Bueno, Guillermo Lasso, que también tiene un banco importante en Ecuador, ha cruzado la frontera gracias al éxito que ha tenido, y también, como el Banco Santander, tiene un banco en Panamá. Pero el señor Correa lo que quiso hacer es decir, bueno, si mis empleados tienen empresas de papel en Panamá, aquí al lado está Lasso, que también tiene una empresa en Panamá. Y entonces, si lo mío es malo, lo de Lasso también es malo. Claro, la diferencia es que lo que Lasso tiene en Panamá es una empresa real, que contrata gente, que atiende, que da un servicio, que es una inversión ecuatoriana en otro país. O sea, es algo lícito y de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos, pues que un banco ecuatoriano cruzó la frontera, que no es lo mismo que tener a los gerentes o ejecutivos de Petroecuador con cuentas y empresas de papel en Panamá escondiendo los millones que se han robado de los ecuatorianos. Entonces intentó él confundir a los ecuatorianos, haciéndoles pensar que Lasso era lo mismo que sus funcionarios corruptos, y lanzó esta idea de hacer una consulta popular que realmente iba apuntada en contra de Guillermo Lasso, ¿no? Para tratar de generar esta confusión y que la gente en las elecciones diga, no,
yo voto en contra de que los ecuatorianos que aspiran un cargo público tengan sus patrimonios o tengan dinero en paraísos fiscales, ¿no? Sin discriminar o diferenciar entre lo que es un emprendimiento legítimo, como es el Banco de Guayaquil o el Banco Santander, y lo que es tener una empresa de papel con dineros de la corrupción. Sin embargo, más allá de esta intención, yo creo que el tiro le ha salido por la culata, porque claro, él no se imaginó, y la verdad es que los ecuatorianos tampoco, ¿no?, que este escándalo de corrupción de Odebrecht iba a salir a la palestra pública. Y entonces, el argumento de Correa, que era vamos a hacer esta consulta popular porque hay que finalmente generar un mínimo de ética en el Ecuador, ahora con este escándalo de corrupción se le ha venido al piso. Ya nadie habla en Ecuador de la consulta popular, la gente sabe que este supuesto pacto ético pues es una broma, porque ¿cómo puede hablar de ética un gobierno plagado de corrupción que ha recibido coimas y cuyos funcionarios esconden dinero en sus casas? Así que yo creo que lo que inicialmente fue la intención de Correa y de Alianza País de golpear a Lasso con un tema en el cual él no tenía nada que ver, finalmente la avalancha de denuncias de corrupción ha hecho que en los últimos 2-3 meses la gente poco a poco vaya hablando menos del tema, y obviamente el gobierno tampoco, también se le dificulta hablar sobre la consulta popular como parte de un pacto ético, cuando tiene sus propios demonios de corrupción metidos en el estómago del quehacer político del gobierno actual. Así que yo diría que ese es un resumen bastante cercano a lo que está pasando hoy, y me parece que la mayoría de los ecuatorianos va a estar básicamente enfocado en cómo generamos un cambio, a quién elegimos como nuestro próximo presidente, más allá de estas pantallas, entre comillas, de supuesta ética que han sido derrumbadas por las propias denuncias de corrupción en contra del gobierno. Así llegamos a las 14:47. Estamos en su programa ¿Hasta cuándo?, a través de Radio Energía Estéreo en los 102.7 de la FM, a través de la página web www.energiaestereo.com. Hoy en un programa especial con la entrevista del director del Partido Nacional Creo Ecuador. Si bien es cierto, César, estamos llegando a una parte muy importante con los casos de los papeles de Panamá. Hemos encontrado en el terreno de la corrupción en Ecuador hasta ahora más de 2.000 casos denunciados. ¿Cómo planea Creo enfrentar esta situación una vez en el poder? ¿Por dónde se puede empezar? Bueno, primero que nada, solamente yo quiero contarles para muestra un botón, ¿no?, para que la gente, digamos, poco reflexione, ¿no? La corrupción en el gobierno de Correa ha llegado a tal punto que uno de sus funcionarios, un señor de nombre Alex Bravo, quien el Ecuador descubrió que era parte de esta red de corrupción de Petroecuador, gracias no al gobierno, sino al trabajo del periodismo independiente, de un periodista que se llama Fernando Villavicencio, a quien el gobierno impidió que fuera candidato y que hoy se encuentra en la clandestinidad porque el gobierno ha intentado apresarlo. Gracias a él y a su trabajo de investigación periodística en las redes sociales, se descubrió que uno de los altos funcionarios de Petroecuador, de nombre Alex Bravo, tenía pues millones de dólares escondidos en cuentas bancarias de dinero ecuatoriano, y ese dinero ecuatoriano él lo utilizaba para hacer grandes fiestas en la ciudad de Esmeraldas, para contratar prostitutas colombianas, para, digamos, darse la buena vida. Y esto, por si acaso, está registrado, está comprobado, solamente para que los ecuatorianos en el exterior conozcan en qué estaba siendo utilizado el dinero de todos los ecuatorianos, algo realmente vergonzoso. Pero, ¿por qué menciono este ejemplo? Porque el primer elemento que debe existir en un país para que pueda haber un sistema de pesos y contrapesos es tener una prensa libre e independiente que pueda permanentemente
hacer investigaciones profundas y que tenga la libertad de poder denunciar abiertamente aquellos actos que van contra la fe pública y aquellos actos de corrupción que perjudican a los ecuatorianos. En el Ecuador, así como en Venezuela, en Cuba y en otros países del socialismo del siglo XXI, existe una ley de comunicación que se llama la Ley Mordaza. Y esa ley de comunicación sirve para perseguir, para atacar a todos los periodistas y en general ciudadanos que generan procesos de denuncias públicas en medios de comunicación sobre actos de corrupción. Yo personalmente he sido víctima de esto que estoy mencionando, ¿no? Yo denuncié en la provincia del Guayas, la provincia más populosa del Ecuador, actos de corrupción en la prefectura del Guayas, comprobados con documentos, es decir, denuncias con documentos, y finalmente los abogados personales del presidente Correa arremetieron en mi contra y me impusieron 17 juicios que intentaban meterme a la cárcel. Gracias a Dios dimos una pelea dura y yo todavía sigo en libertad diciendo lo que creo. Pero este ejemplo mío es lo que se vive en el Ecuador, y un país que quiere combatir la corrupción no puede tener a una prensa amordazada. La prensa libre es la mejor aliada de cualquier gobierno que presume o quiere combatir la corrupción. Así que por ahí va una primera acción. Guillermo Lasso ha dicho, esa ley de comunicación se va al tacho de la basura de la historia. Y señores medios de comunicación, reactiven todos los espacios de investigación periodística, porque eso es lo que necesitamos. Punto 1. Punto 2. No puede ser pues que el fiscal del Estado sea tío del presidente de la República. Eso no puede ser en ningún país del mundo. Si el fiscal de un país, el fiscal general del Estado, debe investigar permanentemente las actividades del Poder Ejecutivo, entonces no puede haber compadrazgos ni ñañerías tan burdas como esas, que lo que demuestran es que la justicia es rehén de la política. Entonces lo primero o lo segundo que está contemplado hacer es generar un proceso profundo de despolitización de la justicia, porque Guillermo Lasso no quiere tener la corte de Lasso, porque eso es lo que hemos vivido en el Ecuador, ¿no? Primero eran las cortes socialcristianas, que era lo que se hablaba en la década de los 90, y las cortes socialcristianas y la justicia socialcristiana, hemos pasado a la justicia correísta. Entonces, si luego pasamos a la justicia de Lasso, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Y Guillermo ha sido muy claro al decir, a mí no me interesa sino ser presidente. Yo no quiero ser la cabeza de todos los poderes del Estado, que es lo que públicamente dijo el presidente Correa en una de sus intervenciones de las cadenas nacionales que suele hacer los fines de semana. Así que yo creo que ahí hay dos acciones muy concretas. Si nosotros podemos tener una prensa libre haciendo su trabajo permanentemente y una justicia despolitizada, yo creo que vamos a iniciar un proceso de cambio en materia de poder combatir un flagelo terrible para el Ecuador y para América Latina, que es el flagelo de la corrupción. Medios libres e independencia de poderes, dos de las primeras acciones contra la corrupción en Ecuador. Ha llegado el momento, amigos, de hacer otra pausa, una pausa comercial, y ya regresamos para el segmento final de esta entrevista especial con César Monge, presidente nacional del Movimiento Creo en Ecuador. Gracias por seguir nuestra señal donde quiera que estén. Ya volvemos. Seguimos conversando entonces con César Monge, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos concede dentro de la apretada agenda que vive en estos días con la campaña electoral en el Ecuador. César Monge, hablemos ahora de los ecuatorianos en el exterior. Es por todos conocido el estado de indefensión en el que se encuentran los migrantes ecuatorianos. Cada vez que los candidatos del Movimiento Creo, lista Suma 21 lista 21 y Suma 23 se han encontrado con los compatriotas aquí en España en particular, pues son múltiples las quejas, las solicitudes que les hacen para ser atendidos. Hasta ahora la principal propuesta de Creo en la campaña es la creación del Ministerio del Migrante. ¿Es realmente viable y sostenible este proyecto del Ministerio del Migrante tan ambicioso?
Bueno, primero que nada, un poco antes de contestar esta pregunta puntual, yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que por lo menos yo me he encontrado cada vez que me toca viajar y conversar con los hermanos ecuatorianos que viven en el exterior, ¿no? Y sucede con muchísima frecuencia, no digo que sea el 100% de los casos, pero sucede con muchísima frecuencia que los funcionarios que asumen la responsabilidad de estar en embajadas, en consulados, que son quienes al final del día son los llamados a atender a los hermanos que viven en el exterior, resultan ser parte de una cuota política de compadrazgos o de compromisos que al final del día hacen que en esos cargos estén gente que no necesariamente entiende en profundidad la realidad de los ecuatorianos que viven en el exterior. Y al final del día hay gente que, digamos, si te llega a un determinado territorio y no necesariamente cumple una buena tarea, es una persona que luego coge sus maletas, se manda a cambiar y pues no le tiene que dar la cara a nadie de los que están residiendo o viviendo en ese territorio, ¿no? Entonces, aquí ha habido una reflexión muy profunda de Guillermo Lasso, y esto lo hemos conversado varias veces, sobre la necesidad de que una parte importante de ese equipo que esté trabajando en las embajadas y los consulados alrededor del mundo sean personas que viven en el propio territorio, porque esa gente que va a seguir ahí seguramente, si así lo desea, y es gente mucho más cercana a la comunidad, es decir, a esas personas o personas se les va a hacer mucho más difícil darle la espalda a la comunidad con la cual ha convivido durante un periodo de tiempo importante, ¿no? Y si, como en muchos casos sucede, esos ecuatorianos no necesariamente tienen la intención de regresar, sino que ya hicieron raíces en el lugar donde están, pues ese compromiso hacia sus compatriotas incluso les va a generar una obligación mucho más profunda. Entonces yo creo que ahí debe haber un cambio fundamental, ¿no? No puede ser que los espacios de servicio en el exterior se conviertan en el botín de los compadrazgos para poner a mi pana aquí, al otro, al que quiere irse de vacaciones al exterior. Y yo por lo menos he sentido que eso de alguna manera ha sido la norma. No digo que todos sean así, porque no quiero hacer esa generalización absoluta, porque nada en la vida es absoluto, pero definitivamente ese es un problema real que además ha sido comunicado a nosotros en más de una ocasión. Lo otro, yo creo que ese ha sido un anhelo, me refiero al tema del Ministerio del Migrante, desde hace muchos años, y de alguna manera yo creo que eso es natural. Yo creo que si los ecuatorianos que viven en el exterior ven cómo en el Ecuador se llega al punto de hacer ministerios de la felicidad, o Secretaría del Buen Vivir, que es lo mismo, pues, ¿no? Porque en Ecuador una secretaría tiene el rango de ministerio, donde se contrata a gente, se gastan millones de dólares en ministerios que se dedican a decirle a la gente qué es lo que hay que hacer para ser feliz, donde uno prende la televisión y ve propagandas de esa secretaría o ministerio, donde le hablan que hay que abrazar a los árboles, que hay que meditar. Y esto no es broma, por si acaso. Yo sé que esto suena a una locura y no me he vuelto loco. Esto es lo que sucede en el Ecuador. Hay un ministerio o secretaría que se llama la Secretaría del Buen Vivir, y el ministro o secretario es un señor que se llama Freddy Ehlers, que sale en propagandas grabadas por ese ministerio diciéndole a los ecuatorianos que tienen que meditar, que caminen descalzos en el césped, que hagan yoga, que abracen a los árboles. Es decir, es una falta de respeto, pero increíble en un país con tantas necesidades. Entonces, le creemos perfectamente, porque en Venezuela tenemos algo similar sucediendo, así que le creemos, sabemos que es posible y que usted no se ha vuelto loco, porque tenemos nuestra propia versión en Venezuela. Claro, entonces yo me pongo en la piel de un ecuatoriano que vive en el exterior, que no es atendido como él quisiera,
y luego mira este tipo de payasadas en el Ecuador y entonces dice, a ver, un ratito, pues, si es que hay dinero para esta payasada, no puede ser que el gobierno no refuerce la atención a los ecuatorianos que aportan y han aportado de manera significativa a la realidad económica ecuatoriana, enviando millones de dólares en remesas para en épocas duras mantener al Ecuador a flote. Entonces, yo creo que esta es una deuda que debemos de cumplir, y yo no creo que hay como ni siquiera excusarse, porque, insisto, si un país tiene dinero para votarlo en ese tipo de payasadas, por no usar otra palabra que empieza con P, yo creo que por supuesto hay recursos como para generar una atención a un grupo importante de nuestra sociedad que se la faja todos los días en el exterior. Son las 13 horas con 15 horas con 2 minutos. César, ya estamos en campaña. Nos gustaría que nos resumieras las propuestas principales del plan del gobierno de Guillermo Lasso. Apelando a su capacidad de síntesis. Bueno, resumir el plan de gobierno en 1 minuto y medio, 2 minutos es difícil, pero yo diría que el proyecto bandera de Guillermo Lasso, que responde un poco a lo que nos dicen las encuestas, inclusive los estudios. El mayor problema en el Ecuador es la falta de oportunidades, es la falta de empleo. Y yo lo decía al inicio de este programa. En el año 2006-2007, cuando este gobierno asumió la presidencia de la República, más del 50% de los ecuatorianos no tenía un empleo fijo y no estaba afiliado a la Seguridad Social gracias a ese empleo fijo. Hoy por hoy, una década más tarde, ese número no ha cambiado. Más del 50% de los ecuatorianos no tiene acceso a un empleo, a un trabajo fijo y no está afiliado a la Seguridad Social, el producto de que no tiene esa oportunidad laboral. Entonces, ahí hay un tema fundamental. Y el proyecto bandera de Guillermo Lasso ha sido el establecer como una meta la creación de 1 millón de empleos en los 4 años de gobierno. Y ahí hay algunas acciones indispensables, fundamentales para lograr ese objetivo, que es el proyecto bandera. Primero, el Ecuador es un país con una altísima carga tributaria. Incluso hoy existe un impuesto importante a la salida de capitales, lo cual al final del día termina siendo un impuesto al ingreso de capitales, porque si un inversionista extranjero quiere ir al Ecuador a invertir y luego de pagar los impuestos en el Ecuador, de dar empleo en el Ecuador, de invertir en el Ecuador, tiene el derecho de sacar sus utilidades, pero también ahí el gobierno le va a dar un palazo y llevársele una parte muy importante de ese recurso que ha sido generado producto de una apuesta o de un sacrificio. Evidentemente ese inversionista internacional va a ver a otros países donde este tipo de cosas no existan. Así que hay una serie de medidas tributarias aplicadas por este gobierno que lo que han hecho es retrasar el crecimiento económico. Guillermo Lasso ha hablado de la reducción de 14 diferentes impuestos que impiden el desarrollo del sector empresarial y que a su vez impide el desarrollo de plazas de trabajo. Luego, una política internacional en materia comercial completamente distinta a la que ha llevado este gobierno. Este gobierno se pasó 10 años hablando del bobo aperturismo y jugando en contra de acuerdos comerciales que le permitieran al Ecuador abrirse al mundo. Y hoy por hoy, al apuro, en el final de este periodo de 10 años, ya no le quedó más que firmar un acuerdo comercial con Europa, pero se perdieron 10 años producto de una verborrea ideológica sin ningún sentido. Y hoy por hoy, el Ecuador sigue siendo un país, bajo la visión de Alianza País, que está en contra de la apertura comercial, es decir, lo hace porque no le queda otra, ¿no? Y ese no es el mundo real, el mundo de hoy, donde queremos que los ecuatorianos salgan al mundo a exportar, tener la oportunidad de ingresar a mercados y poder bajar algunos costos de vida en el Ecuador, que se ha convertido en un país muy caro. Así que yo diría que ese proyecto de la creación de 1 millón de empleos, reduciendo una política tributaria asfixiante, atrayendo inversión extranjera y abriendo el Ecuador al mundo, yo creo que va a ser fundamental para el giro que necesita dar el país.
Son las 15 horas con 6 minutos, 15 horas con 6 minutos. Estamos hablando con César Monge, del secretario, director general de Creo Ecuador. César, aparte de las propuestas que nos hablas del 1.000.000 de empleos, también tenemos las propuestas de vivienda para todos. Sí, solamente quiero contarles algo que ha sucedido aquí en Ecuador las últimas 24 horas y que ha sido causa de algunas bromas a nivel nacional, ¿no? El candidato de Rafael Correa, el señor Lenín Moreno, salió en las últimas horas en una entrevista nacional en uno de los canales más importantes que hay acá en el Ecuador, que se llama Ecuavisa. Y el señor Lenín Moreno, candidato, insisto, del señor Correa, salió diciendo que él, a diferencia de otros candidatos como Lasso, él no iba a mentir al Ecuador, que este tema de ofrecer 1.000.000 de empleos en 4 años era demagógico, y que él, a diferencia de esa demagogia de la cual lo acusa Guillermo Lasso, él, en lugar de ofrecer 1.000.000 de empleos en 4 años, ofrecía 250.000 empleos por año. Y entonces esto ha sido causa de una burla nacional, porque parece que el candidato de Alianza País, pues, no le enseñaron las tablas de multiplicar o tiene algún problema en el manejo de números, porque si usted multiplica 250.000 por 4, le dará 1.000.000 de empleos. Es decir, Alianza País critica a Lasso, pero dice que va a hacer exactamente lo mismo y copia la propuesta y ni siquiera les juegan los números. Así que esto ha sido producto de mucha broma a nivel nacional y solo denota que realmente Lenín Moreno puede ser que sea un buen padre, un buen esposo. Esto no se trata de ataques personales, ¿no? Pero definitivamente el Ecuador no puede caer en manos de alguien que, digamos, ni siquiera tiene claras las ideas en materia de desarrollo y en materia de las tablas básicas de multiplicar, ¿no? Ahora, este proyecto que yo debo felicitarlo realmente a nuestro candidato a la Asamblea, Jorge Rivera, nuestro además presidente de Creo en Europa, por haber sido realmente el motor detrás de esta propuesta. Realmente yo tengo que reconocer que inicialmente yo tenía mis dudas sobre esto y yo digo las cosas así como uno debe decirlas, porque me gusta darle crédito a quien se lo merece, ¿no? Lo veía como un tema medio complicado. Yo le decía, pero ¿cómo vamos a conseguir en el extranjero que haya gente que quiera apostar en el Ecuador en este momento tan complicado? Y sin embargo, Jorge, con su habilidad emprendedora, con su espíritu guerrero que lo tiene, una persona que como Guillermo Lasso empezó de la nada y ha sido también exitoso en su actividad empresarial, ha logrado generar un proyecto que yo creo que va a ser tremendamente importante, un proyecto de inversión extranjera en el Ecuador y de generación de vivienda masiva en el Ecuador, que va a ir a atender obviamente un problema de vivienda en el país, pero igual o más importante, va a traer al Ecuador lo que la gente espera, que es trabajo, que son oportunidades de empleo. Así que sin duda yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo a Jorge, felicitarlo porque la vida es así, ¿no? Uno tiene que luchar por las causas que uno cree, ¿no? Y a veces pues existen dudas, pero con tesón y con esfuerzo y con inventiva, y yo creo que las cosas salen adelante, y creo que Jorge lo ha demostrado. Así que este gran proyecto para el país de generación de vivienda popular, de vivienda masiva, de atraer inversión extranjera, para que una vez que gane Guillermo Lasso se abran las puertas a una oportunidad espectacular, es algo que yo quiero públicamente agradecerle en nombre de los ecuatorianos y felicitarlo a Jorge por ser el motor detrás de ese proyecto, ¿no?
Bien, ya estamos llegando prácticamente a los minutos finales de la entrevista, del diálogo, del intercambio con César Monge, director nacional de Creo, y queremos agradecer a toda la audiencia que nos ha seguido desde distintas partes de España, desde Italia, desde Ecuador, desde Venezuela, a la gente que está conectada a través del Facebook Live, en Barcelona, en la familia Gómez, en Gandía, pues asociaciones de ecuatorianos que se han reunido para seguir la señal de Energía Estéreo. En Gandía y Denia nos sintonizan como 93.0 y por supuesto también hoy conectados al Facebook Live. En Palma de Mallorca pues siguen los compañeros ecuatorianos en ese meeting con esa gran pantalla siguiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos por esa iniciativa de visibilizar y de masificar el mensaje de nuestro programa en el día de hoy. Desde Italia se reporta Edgar Latacunga, y aquí en Valencia la familia Palacios, representantes de medios profesionales, Pedro Antonio Palacios, y quiero también aprovechar que no lo hemos dicho, pero hoy hemos tenido la asistencia en el programa de dos representantes de jóvenes profesionales con Creo, son dos médicos que hoy se han puesto la chaqueta de comunicadores sociales y nos han estado apoyando con esta transmisión. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Y ya para cerrar entonces nuestra conversación con César Monge, ¿cuál es su mensaje para los oyentes que nos escuchan y que han seguido esta transmisión en Ecuador y aquí en España, en Italia y en todos los lugares donde tienen la conexión y que tienen esa gran responsabilidad los ecuatorianos de votar el próximo 19 de febrero? ¿Por qué votar por Guillermo Lasso, Andrés Páez y los asambleístas creolistas 21 y Suma 23? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, y tratando de ser muy rápido porque sé que tenemos ya poco tiempo y cerramos el programa, no quiero olvidarme de agradecer de corazón a todos los amigos de Creo y todos los amigos en general, no solamente la gente que está en Creo, hay muchos amigos en Europa que digamos nos llenan de cariño todo el tiempo. Yo recibo cartas, correos, mensajes, y realmente hubiera sido imposible construir lo que se ha construido en los últimos años si no fuera por la ayuda de muchísima gente. Me da temor empezar a mencionar nombres, por supuesto el de Jorge Rivera, el de Marco Martínez, el de Edgar Latacunga. Hay tantos amigos que seguramente si empiezo a nombrarlos a todos nos quedamos una hora aquí y me olvidaré de algunos nombres y no quiero resentir a nadie, pero realmente ustedes saben quiénes son las personas que han estado con nosotros desde el inicio, los otros amigos que se fueron uniendo a la causa, quienes recientemente nos han dado su apoyo de corazón. Yo estoy seguro que el Ecuador va a cambiar gracias al apoyo de ustedes, y este proceso de cambio hubiera sido imposible si en Europa no hubiéramos tenido tanto cariño y tanto compromiso por esta causa de cambio de Guillermo Lasso. Y bueno, yo escuchaba el nombre de este programa mientras íbamos al corte y entrábamos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y ustedes decían, ¿hasta cuándo? Yo hago aquí una reflexión, ¿no? Cuando uno en la vida no está conforme con la situación que tiene en su entorno, realmente, por más difícil que sea la coyuntura, está en uno la voluntad de poder cambiar lo que a uno le rodea, ¿no? Y me parece que hoy por hoy depende de cada uno de nosotros el contestar esa pregunta, ¿hasta cuándo? Y yo estoy convencido que hasta que nosotros decidamos ir a las urnas y poner nuestro voto, en ese momento podremos responder la pregunta de ¿hasta cuándo? Para mí, hasta el 19 de febrero. ¿Por qué? Porque el Ecuador merece mucho más de lo que hoy está viviendo. El Ecuador, los ecuatorianos, la mayoría de los ecuatorianos no son pues delincuentes ni corruptos, ni entran al servicio público para favorecerse y perjudicar a otros. La mayoría de los ecuatorianos son trabajadores, somos gente buena, es gente que quiere lo mejor para no solamente para nuestra familia, sino para
para quienes nos rodean. Así que yo creo profundamente en el país, creo que tenemos una materia humana espectacular, y yo creo que tenemos una oportunidad el 19 de febrero de mostrar que somos mejores de lo que hoy por hoy vivimos y que podemos cambiar el futuro del país. Y la única manera de hacerlo es depositando nuestro voto y diciendo cambiemos, hasta aquí nomás, ya estuvo suficiente, 10 años de esta receta que en mi criterio ha caducado, este modelo que se ha agotado, y está en nuestras manos el futuro del país. Así que aprovechémosla. Nosotros planteamos al Ecuador y a todos los ecuatorianos en el exterior esta propuesta de Guillermo Lasso, esta propuesta de cambio. Es una propuesta que busca generar empleo, no es una propuesta de odio. Guillermo Lasso no va a ser presidente para un grupo y no para otro, va a ser presidente para todos los ecuatorianos, incluso los que no voten por él, porque tenemos que empezar a cambiar la idea de que o estás conmigo o eres mi enemigo. Eso es lo que hemos vivido, y ese odio no nos ha llevado a ningún lado, esa división no nos ha llevado a ningún lado, y hoy tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Encontrar el consenso dentro del disenso, eso exige la construcción de una más y mejor democracia. Muchísimas gracias a César Monge, ha sido una hora que se nos ha pasado rápidamente porque hemos tratado de hacer un vuelo rasante por los temas más importantes, más candentes de la actualidad en el Ecuador, en el marco de esta campaña electoral que nos lleva hasta el 19 de febrero, cuando los ecuatorianos tendrán la responsabilidad de decidir quién va a regir los destinos del país. Muchísimas gracias a César Monge, director nacional del movimiento Creo. César, pues a ti agradecerte también de corazón, y que cuentes que el programa Hasta Cuándo, aquí a través de Energía Estéreo, pues está disponible para difundir los mensajes que necesitan saber los ecuatorianos en el exterior. Gracias a ustedes, un gran abrazo y de corazón, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente para mí es un honor, es un privilegio, y es una suerte poder decir lo que llevo en mi corazón, y que me puedan escuchar queridos amigos y queridos hermanos ecuatorianos. Así que gracias a ustedes nuevamente por esta increíble oportunidad.